Vamos a ver otro tema que es muy importante para el desarrollo de todo el aspecto táctico que ustedes puedan tener, que es la doble amenaza. Es un tema que siempre tenemos en la mano como posibilidad para poder ganar una partida. Se utiliza bastante y especialmente, como van a ver en esta partida, muchas veces cuando el jugador, el oponente, no contesta esas tres preguntas que son fundamentales: ¿qué hizo? ¿Qué amenaza? ¿Qué puedo hacer? Muchas veces pasan este tipo de accidentes, ¿no? Entonces vamos a ver primero una partida que es corta, pero que marca claramente cuál es la idea. Y después vamos a poder ver una partida un poquito más larga, pero que nos va a resultar interesante ver de qué manera se crean las estrategias en el juego también. La partida que vamos a ver ahora es entre Becker y Norman. Es una partida de 1936. Las partidas, muchas veces, estas partidas antiguas que podemos ver hoy, o partidas clásicas que podemos ver, tenían una ventaja que era fácil ver cuáles eran los planes que se estaba realizando en la partida. Cada uno jugaba un plan determinado. Hoy día las partidas son mucho más complejas, con mucho más vida, entonces resulta muchas veces complicado ver todos los planes o que se puedan entender todos los planes que se están realizando. Por eso es tan importante ver el ajedrez de los clásicos, ¿no es cierto?, de los jugadores más antiguos, para poder entender las ideas. E4, E6, defensa francesa. Defensa francesa, lógicamente, es una variante un poco atrevida para lo que era esa época, aparentemente. Pero el punto principal de la defensa francesa, ¿qué es? ¿Por qué juego E6? Porque quiero jugar D5. ¿Y por qué juego D5 o quiero jugar D5? Porque lo que en realidad quiero es tener un centro fuerte. Entonces, el negro lo que busca es tener un centro fuerte. Esta ya es una idea que propuso y realizó Steinitz desde la década de los años 1870 en adelante. Incluso cuando fue campeón del mundo expuso todo lo que era su teoría, aunque en ese momento, como pasa muchas veces, esos jugadores que están fuera de épocas, muchos no los entienden, ¿no es cierto? Solamente Lasker fue el que ganó el campeonato del mundo contra él y fue capaz de decir: ha ganado el jugador contra el pensador, ¿no? Es decir, Steinitz fue considerado siempre el gran pensador del ajedrez, el que cambió un poco todo lo que era la estructura romántica, por así decirlo, del ajedrez, donde solamente valían las combinaciones. Él fue el único que le dio un aspecto, una forma científica al juego. Entonces, D4, que era por otra parte también lo que quería hacer el blanco, D5. Como ven, los peones en el centro están creando una fortaleza en el centro. Y las blancas, muchas veces hay variantes que juegan, como puede ser la variante del avance, que podemos ver aquí con la jugada de 5. Ustedes fíjense esta estructura para que empiecen a ver un poquito lo que son las estructuras de peones, para que vean un poquito lo que son los temas en las partidas de ajedrez, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan un poco nada más en la partida, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver que hay dos estructuras completamente distintas. Un centro que aparece cerrado, es fundamental un centro cerrado para poder atacar. Difícil atacar con un centro que está abierto, porque un centro que está abierto, ¿qué hace? Desequilibra permanentemente la posición. Es difícil crear un ataque con un centro completamente abierto. Lógicamente que hay posiciones que sí, pero es complejo. Entonces, un centro cerrado. Fíjense de qué manera van esos peones blancos. Esos peones blancos están diciendo: siga la flecha, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que están diciendo los peones negros? Siga la flecha también. Quiere decir que el negro va a tratar de jugar por el flanco dama y el blanco va a tratar de jugar por el flanco de rey. Y ese peón de E5 es una pieza importante. ¿Por qué es una pieza importante? Porque indudablemente el caballo en F6 no se puede colocar de forma sencilla en esa posición. Y el caballo en F6 siempre es una pieza importante para poder defender todo lo que puede ser el enroque. Esto equivale a que si el negro se quiere enrocar corto, va a tener que sufrir de pronto el ataque con el alfil de casillas blancas, por ejemplo, de las blancas, en D3, con el alfil de C1, que está atacando también la casilla H6, están atacando la casilla G6, están atacando la casilla H7, están atacando la casilla F6, la dama puede pasar.
es muy compleja la posición. Por eso muchas veces lo que hace aquí el negro es tratar de romper la posición con F6 y con C5 para tratar de hacer volar ese centro y que no haya tanta iniciativa por parte de las blancas. Es simplemente ideas que para que ustedes tengan en cuenta, para que de a poco vamos a ir sumando esas ideas a todo lo que es el aprendizaje que ustedes van a ir obteniendo a medida que vayamos pasando en el tiempo. Entonces en la partida contra D5 se jugó caballo C3, perfectamente jugable, es una línea que ataca el centro de las negras, desarrolla una pieza, no define todavía un poco qué es lo que va a hacer con su estructura de peones centrales, y D por E4. Esta es una variante más o menos de moda en la época, porque lo que hacía el negro era inmediatamente liquidar todos los peones centrales, o tratar de liquidar los peones centrales para poder jugar con las piezas y darle más espacio a las piezas negras. Caballo por peón. Y ahora caballo D7. Caballo D7, ¿cuál es la virtud que tiene? La virtud que tiene es que yo quiero jugar caballo F6 con negras, pero caballo F6 me podrían tomar y me obligarían a sacar la dama o a doblar peones. En cambio, si juego caballo F6 con el caballo en D7, el caballo que estaba en B8 y no cumplía ninguna función puede pasar a F6, primero para defender el flanco del rey, pero también para ocupar una posición más activa. Y por otra parte, si ustedes se fijan, las estructuras siempre nos van a determinar de qué manera juegan las piezas. Y si nosotros miramos la estructura, nos vamos a dar cuenta enseguida de que quién está mejor en estructura. Indudablemente el que tiene más espacio es el blanco. Entonces, en la medida que el blanco tenga más espacio, la simplificación es algo que conviene a las negras. Esto muchas veces dicho así parece complejo, parece difícil. Pero si en esta misma habitación nosotros colocamos 50 personas, vamos a estar incómodos. Pero si de pronto colocamos 30, vamos a estar más cómodos. Y si somos 20, vamos a estar más cómodos todavía. Y si somos 3 personas, comodísimos estaríamos, porque tenemos espacio suficiente para podernos mover, a pesar de que la habitación pueda no parecer grande. Lo mismo pasa en el tablero, lo mismo pasa con la estructura de peones, o con las estructuras de peones. Entonces las simplificaciones convienen aquí al que tiene menos espacio. ¿Por qué? Porque va a tener más espacio para poder mover sus piezas dentro de esa limitación que le provocan los peones. Entonces, caballo F3, caballo G F6, y con la idea que era clara, la misma idea que se quería, que era poder, ¿qué cosa? Cambiar ese caballo central para colocar ese caballo de D7 que ahora está, que antes estaba en G8, en una casilla más útil que es F6. Entonces, alfil D3, caballo por caballo, alfil por caballo, y ahora caballo F6. Muy bien, caballo F6. Logró lo que quería. Ese caballo finalmente tiene vida. Tiene vida en F6. Alfil D3. Lógicamente en una posición donde se puede romper con D5 o se puede romper incluso para las negras con C5, los alfiles son piezas importantes. En estos momentos, si nosotros miramos la posición, nos vamos a dar cuenta que los alfiles blancos son más importantes que los alfiles negros. ¿Por qué? Porque el alfil de casillas negras de las negras está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa con el alfil de casillas blancas? Tiene problemas. ¿Y por dónde lo voy a sacar? Tengo que buscar una diagonal para poder sacar ese alfil. E5 es una jugada que tengo un poco prohibida, porque está el caballo de F3 y el peón de D4 que me lo están evitando. Entonces tengo que buscar una diagonal mejor para ese alfil. Y esa diagonal mejor va a estar con el alfil en B7, por ejemplo, jugando B6 y alfil B7. Entonces, muy bien. Ahora las blancas tienen que decidir de qué manera tienen que jugar. Y las blancas deciden que el ataque que tienen que realizar es en el flanco de rey. ¿Por qué? Porque tienen un alfil de casillas blancas que está mirando los puntos G6 y H7, un alfil de C1 que está mirando el punto H6, ¿no es cierto? Tienen un caballo que puede colocarse en E5 en un futuro, tienen la posibilidad de avanzar esa estructura de peones que tienen en el flanco de rey con G4 y G5 para tratar de sacar las piezas que están como defensoras. Entonces todo eso hace que la posición sea de ataque sobre el flanco de rey. Mientras tanto, ¿qué es lo que deben hacer las negras?
Las negras no es tan fácil enrocarse largo, porque todavía tienen que sacar el alfil, porque todavía tienen que sacar la dama para poder llegar a enrocarse largo. Y no se ve en ninguna de esas piezas una ubicación rápida donde puedan colocarse cómodamente. Por esa razón, dama de 2, enroque corto, y el negro al dar con enroque corto, que es un poco una jugada, vamos a decir, un poco obligada en esta posición, también está dando lo que decimos el teléfono, está diciendo dónde se va a ubicar, ¿no es cierto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que quiere el blanco? El blanco lo que quiere es enrocarse largo para poder atacar en el flanco de rey. Pero ¿qué pieza es la que defiende en el flanco de rey? Es el caballo ese de F6 que está impidiendo que yo pueda jugar dama E4. Por esa razón, alfil G5. Alfil G5, perfecto. ¿Qué hago? Amenazo el caballo de F6. ¿Pero por qué quiero amenazar el caballo de F6? Quiero amenazar el caballo de F6 para tener la posibilidad en algún momento de poder jugar dama E4 y amenazar un ataque directo sobre el flanco de rey. Ahora bien, ¿qué hizo alfil G5? ¿Qué amenaza? Potencialmente alfil F6. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que hacer alguna jugada que impida que ese plan se pueda realizar. Y tocar los peones en el flanco de rey es complicado porque son puertas que abrimos para que el blanco pueda jugar tranquilamente. Si nosotros jugamos G6, nos van a poder jugar H4 y H5 en un futuro. Si jugamos H6, nos van a poder atacar por todo lo que es la diagonal blanca. ¿Por qué? Porque estamos debilitando la posición. Entonces hay que encontrar una solución, no la que encontró el negro, que este es un error temático, pero lo vamos a poner justamente para que vean de forma gráfica y definitiva qué es un ataque doble. Después vamos a ver una partida más compleja en donde ustedes van a ver que existen sutilezas mucho más grandes. Juega B6. B6, error. ¿Por qué? Porque la idea de las blancas, ¿cuál era? Poner la dama en E4. Y para eso jugaron alfil G5, para eliminar el caballo de F6 y poder poner la dama en E4. Entonces el negro no se ha contestado las preguntas que debía contestarse en esta posición. Por eso alfil por F6, alfil por F6 y dama E4, que provoca automáticamente el abandono, porque ahora ya no tiene defensa o el mate de H7 o la torre de A8, con lo que las negras abandonaron. Esta es una forma muy simple de ver lo que es un ataque doble. Un ataque en dos flancos diferentes o en dos puntos diferentes.